Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Muy buenos días, amigos de Radio Vaticana y Vatican News. Bienvenidos a la octava Congregación General de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos desde el Aula Pablo VI en el Vaticano. Preghiamo. Donaci, oh Padre, di sentire in mezzo a noi la presenza del Cristo tuo Figlio, promessa a quanti sono radunati nel tuo nome, e fa che nello spirito di verità e di amore sperimentiamo in noi l'abbondanza di luce, di misericordia e di pace. Per Cristo nostro Signore. Amen. Benediciamo il Signore. Les saluda Sebastián Sansón Ferrari en esta transmisión extraordinaria. Gracias a todos los que nos siguen mediante Facebook Live, nuestro canal de YouTube Vatican News Es y nuestro sitio web www.vaticannews.es. Les informamos que el Santo Padre está participando de esta octava Congregación General. Y antes de empezar con las intervenciones, saludamos a las emisoras que retransmiten esta señal, nuestros queridos amigos del Sembrador Radio y Televisión, EWTN TV, Radio Paz de Miami, Radio Inmaculada, Inmaculada Televisión de Georgia, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Settlement TV en Alicante, España, Radio Magna en la provincia de Chubut, Patagonia, Argentina, Radio y Televisión Caritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio María en El Salvador, en Venezuela, en Panamá, en Paraguay y en República Dominicana. Están explicando en estos momentos el procedimiento que se va a utilizar hoy en la octava Congregación General. Todos los participantes son invitados a ingresar en la tableta que les han proporcionado para consultar el orden del día. Les recordamos que estamos transmitiendo la octava Congregación General desde el Aula Pablo VI en la Ciudad del Vaticano, este viernes 13 de octubre de 2023, en la que participa el Papa Francisco. Soy Sebastián Sansón Ferrari ante los micrófonos, con la asistencia técnica que agradecemos de Adriano Vitali y la coordinación de Alessandro De Carolis. La procedura di rilevazione delle presenze in aula dei partecipanti dell'Assemblea è chiusa. I partecipanti presenti in aula sono 344. 344 son los participantes presentes en la sesión de hoy en el Aula Pablo VI. Grazie. Y el cardenal Mario Grech está diciendo que antes de empezar los trabajos nos acordamos de la iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro. Hoy se va a desarrollar la primera de dos tardes de profundización teológica. Tendremos la posibilidad de escuchar voces de autoridad. La invitación, además de los participantes, es abierto a todos. El programa detallado de los eventos que se efectuarán en italiano lo han ya recibido y lo pueden encontrar en Facebook y también en la nube. Los encuentros serán hoy y el viernes próximo, de 19 a 20:30 en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro. Ahora paso la palabra al presidente delegado de turno, María de los Dolores Palencia Gómez. Buenos días a todos y a todas. Esta mañana tendremos un orden del día que nos permitirá entrar poco a poco en la corresponsabilidad de la misión, el módulo B2, cómo compartir los dones y tareas al servicio del Evangelio. Entremos en esta mañana con el corazón abierto y con gran disponibilidad. Para esto le damos la palabra al relator general, Monseñor Hollerich. Escucharemos también algunos apuntes bíblicos y teológicos y unos testimonios. Todo esto se llevará
con algunas pausas de silencio para que podamos acoger y decantar la acción del Espíritu en nosotros. En este momento doy la palabra al relator general. Muchas gracias. Holy Father, dear sisters, dear brothers, Santo Padre, queridos hermanos y hermanas, buenos días a todos y bienvenidos nuevamente a nuestra sala, dispuestos a volver a caminar juntos. Nuestro viaje en efecto es extraño porque nos mantiene sentados todo el día. Sin embargo, si miramos hacia atrás, pensando en el día en que nos reunimos en la vigilia ecuménica, no han pasado ni 2 semanas. Creo que estaremos todos de acuerdo en que hemos caminado juntos y que hemos recorrido un largo camino. Físicamente, ayer caminamos juntos en nuestra peregrinación, lo que nos permitió entrar en contacto más estrecho con los cristianos de la comunidad primitiva y especialmente con los mártires que dieron sus vidas, para que nosotros tuviéramos fe. Esta fe en el único Señor nos une a ellos. Formamos parte de la misma iglesia y compartimos la misma misión, es decir, anunciar al mundo la buena nueva del Evangelio, el amor y la misericordia de Dios hacia toda la humanidad y, de hecho, hacia toda la creación. Los mártires y los creyentes que nos han precedido están con nosotros cuando celebramos la Eucaristía, como hemos hecho en la Basílica. Su oración nos sostiene y podemos sentirlos caminando con nosotros. El sínodo involucra a toda la Iglesia, que incluye a creyentes en Cristo de todo lugar y todo tiempo. Como la Iglesia es el pueblo de Dios, peregrino a través de los tiempos, necesita el maná en el desierto como el pueblo de Israel. Pero nosotros tenemos algo mejor que el maná. Somos llevados a la comunión con nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado. En unión con toda la Iglesia, entramos ahora en el trabajo previsto para los próximos días, nuestro tercer módulo, dedicado a la sección B2 del Instrumentum Laboris. Como ya hemos aprendido, cada sección y por ende cada módulo tiene un título acompañado de una pregunta que nos muestra dónde centrar nuestra atención para evitar perdernos. No es bueno perderse en las catacumbas y tampoco es bueno perderse en la asamblea. El título y la pregunta que nos guiarán en los próximos días son corresponsabilidad en la misión. ¿Cómo podemos compartir mejor dones y tareas al servicio del Evangelio? Nuestro tema es, por ende, la misión. Se ha dicho muy claramente en todos los niveles del proceso sinodal que una iglesia sinodal es una iglesia enviada en misión. El mandato del Señor dado a los apóstoles se extiende a todos los miembros de nuestra iglesia apostólica. Esta no es la primera vez que nos encontramos con el tema de la misión durante nuestro camino. Al contrario, ha surgido continuamente en los trabajos del segundo módulo. La comunión no se cierra sobre sí misma, sino que es impulsada hacia la misión. Al mismo tiempo, el propósito de la misión es precisamente ampliar el ámbito de la comunión, permitiendo que cada vez más y más personas se encuentren con el Señor y acepten su llamada a formar parte de su pueblo. De los trabajos de los últimos días, podemos tomar un ejemplo para destacar la perspectiva desde la que reflexionaremos sobre la misión. Varios oradores han hablado del continente digital. Muchos de nosotros vemos Internet simplemente como una herramienta de evangelización. Es más que eso.
transforma nuestras formas de vivir, de percibir la realidad y de vivir las relaciones. Se convierte así en un nuevo territorio de misión. Así como Francisco Javier partió hacia nuevas tierras, ¿estamos dispuestos y preparados para navegar hacia este nuevo continente? La mayoría de nosotros no puede ser guía en estos nuevos contextos de misión. Tenemos que ser guiados por las personas que habitan el continente digital. En su mayoría, nosotros los obispos no somos los pioneros de esta misión. Algunos son muy buenos en ello, pero los que están aprendiendo a lo largo de un camino abierto por los miembros más jóvenes del pueblo de nosotros, esos somos nosotros. Volveremos a escuchar más sobre este tema más tarde. En cualquier caso, este ejemplo nos ayuda a entender por qué nuestro título habla de corresponsabilidad en la misión. Todos los bautizados están llamados y tienen derecho a participar en la misión de la Iglesia. Todos tienen una contribución insustituible que hacer. Y lo que es cierto para el continente digital, también lo es para otros aspectos de la misión de la Iglesia. Este es el horizonte en el que se sitúan las 5 fichas de trabajo de la sección B2. Cada grupo abordará solo una de ellas, confiando el trabajo de otros círculos menores en las otras fichas, cuyos frutos compartiremos en plenaria. La primera ficha trata de la necesidad de profundizar en el sentido y contenido de la misión, que en nuestra Iglesia se transmite a través de una pluralidad de lenguajes e imágenes. Es una ulterior diversidad que estamos llamados a recibir como un don que nos hace más ricos. La misión de la Iglesia es anunciar el Evangelio, empezando por el querigma. Esta misión no se limita a nuestros labios, sino que debe aparecer en las múltiples dimensiones de nuestra vida cotidiana. A la misión de la Iglesia pertenece el compromiso por una ecología integral, la lucha por la justicia y la paz, la opción preferencial por los pobres y las periferias, y la voluntad de estar abiertos al encuentro con todos. La segunda ficha se enfoca en la ministerialidad de la Iglesia. Una vez escucharemos algunos testimonios. Quiero detenerme un poco más en las otras 3 fichas, porque una asamblea como la nuestra debe tener mucho cuidado al tratarlas. Como miembros del pueblo de Dios, todos los temas del Instrumentum Laboris nos conciernen de cerca y nos tocan, pero estos 3 lo hacen de una forma particular. De hecho, con respecto a estos 3 temas, cada uno de nosotros es portador de un punto de vista que es esencial. Pero para abordar los temas con eficacia, también estamos llamados a darnos cuenta de nuestra propia parcialidad. La mejor manera de entender lo que quiero decir es revisar las 3 fichas. La mayoría de nosotros somos hombres, pero hombres y mujeres reciben el mismo bautismo y el mismo espíritu. Nunca leí en ninguna parte que el bautismo de las mujeres sería inferior al bautismo de los hombres. ¿Cómo hacer para que las mujeres se sientan parte integrante de esta iglesia misionera? ¿Percibimos nosotros los hombres la diversidad y la riqueza de los carismas que el Espíritu Santo ha dado a las mujeres? ¿O el modo en que actuamos depende a menudo de nuestra educación pasada, de nuestra educación y experiencia familiar, o de los prejuicios y estereotipos de nuestra cultura? ¿Nos sentimos enriquecidos o amenazados cuando compartimos nuestra misión común
Y cuando las mujeres son corresponsables en la misión de la Iglesia, en virtud de la gracia de nuestro bautismo común, además de ser hombres, la mayoría de nosotros somos también ministros ordenados. En el pueblo de Dios hay también otros componentes, otros carismas, otras vocaciones y otros ministerios. ¿Cuál es la relación entre el ministerio ordenado y los otros ministerios bautismales? Todos conocemos la imagen del cuerpo que utiliza San Pablo. ¿Estamos dispuestos a aceptar que todas las partes del cuerpo son importantes? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Cristo y no nosotros es la cabeza del cuerpo? ¿Y que el cuerpo solo puede funcionar si cada parte se relaciona con la cabeza y con las demás partes? ¿Puede el cuerpo de nuestra Iglesia actuar en armonía o las partes se retuercen en todas las direcciones? La última ficha se refiere a los obispos, cuyo ministerio, por voluntad del Señor, estructura la comunión de la Iglesia. ¿Cómo tendría que renovarse y promoverse para que se ejerciera de forma adecuada a una Iglesia sinodal? La mayoría de los aquí presentes somos obispos. Esta pregunta no puede dejar de interpelarnos de manera particular, porque la respuesta tendrá un impacto directo en nuestra vida cotidiana, en la manera en la que gestionamos nuestro tiempo, en las prioridades de nuestra agenda, en las expectativas del pueblo de Dios hacia nosotros y en la manera de concebir nuestra misión. Debemos ser muy conscientes del grado y la intensidad de nuestra implicación. Y cuando estamos tan implicados en una determinada cuestión o realidad, necesitamos aún más la valentía de dar un paso más, de dar un paso atrás para escuchar auténticamente a los demás, dar cabida en nuestro interior a su palabra y preguntarnos qué nos está sugiriendo el Espíritu a través de ellos. Esto se aplica a la manera en que escuchamos a los que no son obispos y que por tanto son portadores de un punto de vista diferente, pero también a otros obispos, porque al final cada uno de nosotros tiene su propia manera de ser obispo. Compartir nuestra propia experiencia del episcopado y cómo ha cambiado con el tiempo puede ser de gran ayuda. Dejar espacio para las palabras de los demás es un enfoque que debemos seguir cultivando en estos días, hasta que el método de conversación en el espíritu se nos haga más familiar. Los moderadores informan que por término medio los círculos menores tienen más dificultades durante la segunda fase. Este es precisamente el momento en el que cada persona es llamada a que por un momento deje de lado su punto de vista, su propio pensamiento, para prestar atención a las resonancias que la escucha de los demás despierta en su interior. No es una prolongación de la primera ronda, sino una oportunidad para abrirnos a algo nuevo, a algo en lo que tal vez nunca habíamos pensado de esa manera. Este es el don que el Espíritu tiene reservado para cada uno de nosotros. La misma atención a la escucha debe continuar durante las congregaciones generales. Como se nos ha recordado a menudo en los últimos días, las intervenciones libres deben expresar las resonancias con las intuiciones compartidas por los grupos que las compartieron previamente. Por esta razón, será importante que cada vez más los informes de los círculos menores y las intervenciones de los rapporteurs, de los relatores, presenten los puntos de convergencia y divergencia, pero sobre todo las cuestiones a explorar y las propuestas de acciones concretas a realizar durante el próximo año. Como han visto,
En este módulo tocamos algunos de los puntos clave de nuestro sínodo. No demos respuestas precipitadas que no consideren todos los aspectos de estas difíciles cuestiones. Tenemos teólogos a los que podemos consultar y tenemos tiempo para rezar y profundizar en las cuestiones que identificamos ahora para llegar a una conclusión en la segunda sesión de octubre de 2024. Doy gracias al Señor por cada uno de nosotros, por nuestra experiencia personal, por vivir nuestro ministerio, por caminar con Cristo en los tiempos que nos toca vivir. Agradezco también a quienes nos ayudan a llevar adelante esta reflexión. Madre Ignazia Angelini, con sus reflexiones bíblicas, el profesor Carlos Gali, con sus insights teológicos y los que ofrecerán sus testimonios después de ellos. Ellos nos ayudan a profundizar en los temas y preguntas y sobre todo a enmarcarlos. A la luz de lo que escuchemos en esta sesión introductoria, cada uno podrá revisar el discurso que había preparado para la primera ronda de círculos menores de esta tarde. A cada uno de nosotros y a todos como miembros de una asamblea, deseo un tiempo de escucha fructífera del Espíritu. Gracias por su atención. Ha sido la primera intervención del cardenal Jean-Claude Coleridge, relator general del Sínodo, que ha explicado el contexto de este momento de la octava congregación general. Y luego de su mensaje habrá un momento de silencio. Según lo que está previsto, a continuación escucharemos la reflexión de la hermana María Grazia Angelini. Fue una de las religiosas que guió las reflexiones del retiro espiritual que se desarrolló en Sacrofano, en las afueras de Roma, en la Casa Fraterna Domus, antes de iniciar esta 16ª Asamblea General Ordinaria. Gracias a los que nos están siguiendo en directo a través de nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y de nuestro canal de YouTube Vatican News Es. Como es habitual en este sínodo, luego de las distintas intervenciones se realiza una pausa de reflexión para meditar en lo que se ha escuchado previamente. Ha sido muy iluminadora la intervención del cardenal Coleridge, quien ha explicado que a partir de hoy los trabajos se centran en la sección B2 del Instrumentum Laboris, que habla de la corresponsabilidad en la misión. La pregunta fundamental es cómo compartir mejor los dones y las tareas al servicio del Evangelio. Y ha animado también a todos los participantes a pensar en qué propuestas de acciones concretas se realizarán a partir de estas sesiones para los trabajos del resto del camino sinodal, que recordemos inició en 2021 con una amplia escucha al pueblo de Dios, con un proceso de consulta y escucha, y que ahora está viviendo su primera sesión aquí en Roma con esta asamblea presencial que se efectúa en el Vaticano, en el Aula Pablo VI, del 4 al 29 de octubre, en una disposición histórica del lugar, porque no se está realizando en el Aula Nueva del Sínodo, sino en el Aula Pablo VI, este sitio que habitualmente recibe las audiencias generales del Papa de los miércoles y también las audiencias que el Pontífice concede a grupos y delegaciones de distintas partes del mundo. Las mesas redondas justamente buscan resaltar que ninguno de los participantes es el protagonista de esta asamblea, sino el Espíritu Santo, y esto ha quedado muy claro en el discurso inaugural del Santo Padre el 4 de octubre y también en los discursos que han pronunciado los demás ponentes, como el cardenal Coleridge, que es el relator general del sínodo. Ninguno de ellos es el protagonista, la star, la estrella, sino el Espíritu Santo, al que tienen que escuchar, y por eso cada jornada inicia con un momento de oración, sea una oración aquí en el Aula Pablo VI o la Santa Misa
en la Basílica de San Pedro, que siempre es presidida por un participante distinto. Hoy la presidió, por ejemplo, el arzobispo de Kinshasa, el cardenal Fridolin Ambongo Pessongou. Les recordamos también que este viernes 13 de octubre no tendrá lugar el briefing informativo desde la oficina de prensa de la Santa Sede, sino que se realizará mañana sábado 14 de octubre. Se prolonga este momento de silencio, de introspección, a partir de la invitación que nos ha hecho la Iglesia a esta gran pausa, como la ha llamado el Santo Padre a estos trabajos del Sínodo, una gran pausa de la Iglesia en la que está invitada a reflexionar sobre cómo está caminando en su misión de anunciar el Evangelio a todas las criaturas y cómo está llevando adelante el querigma en los 5 continentes, una asamblea realmente rica en la diversidad de los asistentes de todas partes del mundo. Han venido hombres y mujeres a Roma. La lectura del Evangelio de San Lucas y después de ello escucharemos a la Madre María Ignacia Angelini, que nos ofrecerá algunos puntos bíblicos y de meditación. Ahora se va a proclamar un pasaje del Evangelio según San Lucas y luego será, como anticipamos, la Reverenda Madre María Grazia Angelini la que pronunciará una reflexión. Una donna dalla folla alzò la voce e gli disse: Beato il grembo que de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Dagli Atti degli Apostoli. De los Hechos de los Apóstoles. El sábado salimos fuera de la puerta a lo largo de las orillas del río, donde considerábamos que se hiciera la oración, y tras tomar asiento nos dirigimos a las mujeres ahí aunadas. También había una mujer escuchando de Lidia, mercader de púrpura de Tiatira, una creyente en Dios. Y el Señor le abrió el corazón para adherir a las palabras de Pablo. Tras recibir el bautismo con toda su familia, nos invitó diciendo: si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Hemos escuchado un pasaje del Evangelio según San Lucas y también un pasaje de los Hechos de los Apóstoles que nos introduce en la reflexión de la hermana María Grazia Angelini, que escucharemos en breves instantes, según lo previsto. Queridísimo Papa Francisco, queridísimos obispos, patriarcas, hermanos y hermanas sinodales, buenos días. Y gracias, bendigo al Señor por estos días que son como un eco, corpórea inmersión bautismal del ministerio de la Iglesia. En el horror de la espiral de violencia que atraviesa perseverar en la oración, en el intercambio con rostros diversos, es un signo potente, es un grito viviente de súplica a Dios. Me gustaría proponerles algún pensamiento meditativo sobre el tema que hoy empieza a ser considerado corresponsables en la misión, pero en particular
sobre la sección B2.3 y cómo puede cumplir mejor su propia misión. No se trata de promoción o reconocimiento en un sentido mundano, de derechos o de aspiraciones, sino del bienestar de la Iglesia. En fidelidad al origen que es Jesús, su estilo, sus palabras, sus silencios, sus opciones. Jesús ha dicho palabras, ha abierto horizontes sobre este tema de manera inequívoca. Cuanto más la Iglesia se abre a la novedad de Jesús en esto, tanto más respira, vive. Y parto valiéndome del Evangelio que ha estado proclamado en la Eucaristía, pero que se completa en el de mañana, que es como una completición, a mi parecer, porque se dice mientras Jesús decía esto, scioglieva il grido di ammirazione della folla, la richiesta di segni, l'insinuazione della folla che lo ritiene mosso dal demonio. Mentre Gesù diceva questo, mientras Jesús decía esto, irrumpe el grito de una mujer. Es perturbador el grito de una mujer de la multitud. Se conmueve ante la revelación de Jesús e inspirada como mujer ignorante, tal vez con un dicho popular, pero grita la bienaventuranza del vientre. Ella no sabe, ella no grita, pero sabe, grita un misterio profundo. E intuye que en ese hombre el rabí de Nazaret, que hace hablar al que estaba poseído por un demonio mudo, está en juego la generación, la vida de todos. Intuye el misterio original de la generación que se revela en él. Intuye, grita, pero no sabe decir, e invoca implícitamente a los que llevarán a cabo su intuición. Y Jesús asume su intuición visceral. Jesús es el generado. La despliega transformándola y descifrando su irrupción. Es la disolución del conflicto de interpretaciones que le asediaban. Desdobla lo que no es más que un grito, un estupor interrogante al humano de Jesús. Dios habla y ese humano engendrado de un vientre lo implica en su misterio a esa pequeña, pobre, ignorante. Lo ilumina a la luz de la palabra. Sin contradecir a la mujer del pueblo, la desenmascara, revela la verdad y sofoca así la insinuación de los adversarios. Beatitud en la bienaventuranza en escucharle, acogerle, ser creativo. Escuchar, comprender, dar carne al verbo en el principio engendrado. Así el diálogo relámpago entre Jesús y la mujer anónima de la multitud, que después desaparece, está lleno de fuerza simbólica e inspiradora. También creo que para la Iglesia de hoy, de esta humilde voz profética, aceptada y negada, reexpresada, Jesús puede reemprender su camino de sufrimiento a Jerusalén entre insidiosas sospechas y el asombro de los más pequeños hasta la cruz. Es un poco como lo que sucedió en Caná con el grito de la madre. No tienen vino, a la que Jesús interroga y transforma, o como con la samaritana, o con la cananea, o con María de Magdala. Ahí hay alguna cosa de Jesús que se revela, este Evangelio, desde sus márgenes luminosos,
evangeliza poderosamente el encuentro interpelante de este sínodo sobre el tema de la misión y sobre el modo de reconocer las distintas expresiones de estos ministerios. El grito de esa mujer anónima, esa mujer de la multitud, en su humildad exorciza verbalismos y procedimentalismos. Ella desaparece, plantea preguntas fecundas y abre el camino. El que escucha la palabra y la guarda es para mí hermano, hermana, madre. Y vinculado a esto, a este momento decisivo, a mi parecer, de su relevancia, de la narración de Lucas, retomo en un pasaje correspondiente, convergente, sobre la escucha de los demás, una profunda sintonía que me parece hace pensar en los Hechos de los Apóstoles 16, en la desorientación de los planes de los misioneros, atravesada por la interrupción del Espíritu, el Evangelio entra en Europa y se abre a la misión una fecundidad sin precedentes gracias a la contribución humilde, generativo de las mujeres. ¿Son meras comparsas? No, simplemente tomadas por las palabras, abren espacios inéditos al Evangelio. E le vie del Vangelo cominciavano a irradiarsi al di fuori della terra di Israele, non senza percorsi molto accidentati. Sabemos que entre Pablo y sus colaboradores se encontraron más obstáculos imprevistos que habían desvirtuado sus caminos. La diferencia entre Pablo y Bernabé es necesaria y fructífera, que sea en la Iglesia se distingue del contraste pendenciero y envenenado, porque nunca demoniza al adversario, sino que le hace espacio. La diferencia entre los recorridos se encuentran frente a ulteriores imprevistos. O como dice el libro de los Hechos, el Espíritu Santo les prohibió anunciar la palabra en Asia. El Papa Francisco nos recordó en la apertura de la Asamblea Sinodal: tantos itinerarios misioneros llegan a callejones sin salida. En realidad, la crisis abre nuevas visiones de iglesia. Pablo tiene una visión. Un macedonio le suplica: pasa a Macedonia y ayúdanos. El grito del pagano desvía, convierte los planes de Pablo. No es la primera vez que se produce este cambio de itinerario por un soplo de lo alto. Así inicia el segundo viaje misionero. La Chiesa sbarca in Europa e lo fa in una forma sorprendente, a partire dai margini, dalle rive del Y la Iglesia lo hace de una manera sorprendente, desde las orillas del río a las afueras de la rica ciudad romanizada. Las mujeres se habían reunido allí para rezar. Extrañamente, una liturgia fuera del ritual, femenina, al aire libre, acoge a Pablo. El apóstol aquí no parte, como es su costumbre, de la sinagoga. Probablemente en Filipos, colonia romana, ni siquiera existe. Se inserta en una liturgia femenina no ritual, no desdeñándola, irrumpiendo en ella con la palabra del Evangelio. Como en el alba de Pascua, este comienzo umbral, también faltan los hombres. El apóstol es precedido y acogido por la insólita coinonía de las mujeres en oración a cielo abierto. La marcha del Evangelio en Europa empieza así en Filipos. La misión sale de un territorio delimitado, encuentra nuevos espacios, nuevos lenguajes, inaugurados por mujeres, a las que Pablo no desdeña. Es más, las considera como un kairos, les anuncia el Evangelio, entra en diálogo. Lidia, humilde adoradora de Dios y mercader de púrpura,
emigrata de Cirene se convertirá en la primera creyente en tierras de Europa. Es distinta de la mujer del pueblo que encontramos en el Evangelio y se identifica por ser oyente de la palabra, una docilidad dialógica, libre, creativa. Mantiene la palabra, custodia la palabra al pedir el reconocimiento del apóstol ofreciendo hospitalidad. Si has juzgado que soy fiel al Señor, ven. Si han juzgado que soy fiel al Señor. Espléndida inclusividad de dones que genera la Iglesia. Así Lidia ofrece su casa a los apóstoles, forzándolos a aceptar. Nace la Iglesia en Europa, en este umbral, en un gesto que surge como práctica de la fe, y dispone el espacio de la domus, de la casa, como había ya hecho y mandado Jesús en cada ciudad. Cuando lleguen, busquen una casa, un espacio hecho de vínculos confiables más que de muros, espacio eclesial fundamental, la domus, que hoy reclama poderosamente ser redescubierto y articulado en nuevos lenguajes, según la sabiduría originaria, que tal vez las mujeres intuyen más. Jesús recuerda la novedad en este nacimiento de la Iglesia en Europa, sosteniendo su ministerio con sus riquezas, todo el camino hasta la cruz, hasta el sepulcro abierto y hasta el huerto, al tercer día. El movimiento de una iglesia en Europa evoca la historia original, genera relaciones nuevas y el aporte de las mujeres muy diferentes entre sí. La mujer del pueblo, la empresaria de Cirene, alimenta incesantemente el dinamismo espiritual de la reforma. Cuando la forma de la Iglesia se vuelve inadecuada al misterio que transmite en lo concreto, el Vaticano II inauguró un movimiento de reforma que había quedado interrumpido. La historia de la Iglesia la presencia de las mujeres acompaña la historia de la Iglesia, nos explica la madre Angelini. Las mujeres son un elemento dinámico de la misión, como presencia que en pasajes críticos, rupturas inquietantes, intuye el movimiento de la vida, teje relaciones nuevas, improbables, trae pacientemente y disuelve conflictos. Tantas historias que hemos escuchado en estos días lo confirman. No es una cuestión de derechos a reivindicar, sino de dones recibidos. Una iglesia sinodal en salida encuentra al principio como hoy inmediatamente la presencia de mujeres diversamente diferentes, no homologables, que no se pueden encerrar en sacos. Esto es importante de discernir. Ciertamente en la peculiaridad de cada una de integrar. Esto me parece que está en evidencia en la palabra, un elemento inscrito en las raíces generativas como rasgo constitutivo de la novedad evangélica durante siglos desatendida. Jesús innovó, creó un estilo arriesgado y revelador en su modo de relacionarse con las mujeres. Pero esta peculiaridad suya tiene una confirmación provocadora en el temple de la realidad actual, que es un kairos. Hoy estamos en la condición concreta de darnos cuenta de que nos concierne toda la iglesia que busca conversión, que busca reforma, para salir a anunciar la venida del reino. Es indispensable la casa, un lugar de vínculos fiables y nutritivos, lugar de oración en los márgenes. No es arbitrario que cuando el concilio, al esbozar la
Iglesia Misionera afirma: la vida contemplativa se ocupa de la presencia de la Iglesia en su forma más plena. ¿No se hace eco de este mismo rasgo? ¿No esboza ministerios sin precedentes que piden ser reconocidos? Preguntémonos, ¿dónde ha ido a parar hoy este rasgo constitutivo de la novedad evangélica vinculada al estilo de Jesús? Dado que el primer anuncio de la resurrección es confiado por él para los apóstoles a una mujer, y la primera comunidad cristiana, con el Colegio de los Apóstoles, tiene como centro a María, la Madre, que escucha y hace la palabra del Hijo e indica un futuro no en vano. Surge la pregunta: ¿cómo connota el estilo de Jesús? Ciertamente en el incluir a mujeres, en un contexto cultural, antropológico y social radicalmente cambiado. ¿Cómo connota el estilo de Jesús la misión en una cultura global que parece haber perdido sus contornos, sus raíces, sus diferencias? En particular, cómo fermenta con la fuerza generadora de las relaciones inclusivas y los lugares y el lenguaje de la celebración, del dirigirse a la multitud, de la iglesia en salida, el inicio de la mujer del pueblo, el inicio de la misión evangelizadora en Europa da que pensar. Y a aquellos cuyos corazones son sensibles a su visita, el Espíritu les revela modos y lenguajes para dar carne hoy a la palabra. Gracias. Ha sido la reflexión de la Madre María Grazia Angelini. Muchas gracias, Madre María Ignacia Angelina. Tenemos 3 minutos. Tenemos 3 minutos de silencio para recibir en el corazón lo que el Espíritu nos dice. Ahora se realizan unos minutos de silencio después de la reflexión de la hermana María Grazia Angelini. Y mientras tanto agradecemos a las emisoras que hacen posible que las imágenes y la voz de los participantes en el sínodo lleguen a sus casas, a nuestros amigos del Sembrador Nueva Evangelización, Radio y Televisión, EWTN TV, Radio Paz de Miami en Estados Unidos, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Georgia, Catholic Faith Network en Estados Unidos, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Magna en la provincia de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio y Televisión Caritas, Universidad Católica en Asunción del Paraguay, Radio La Voz de María de Guayaquil en Ecuador, Radio Vicentina en Chile, Radio María en El Salvador, Radio María en Venezuela, Radio María en Panamá, Radio María en Paraguay y Radio María en República Dominicana. Luego de la hermana María Grazia Angelini, escucharemos al doctor Carlos María Gali, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina y miembro de la Comisión Teológica Internacional, coordinador del equipo teológico pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELAM. Recordamos nuevamente la importancia de estos momentos de pausa, de reflexión dentro de la gran pausa que está viviendo la Iglesia con la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. La oración, un componente esencial de cualquier sínodo en la historia de la Iglesia. No solo hay momentos de oración al inicio de cada jornada, sea aquí en el Aula Pablo VI o en la Basílica de San Pedro, sino también en distintos momentos los participantes están invitados especialmente a hacer un alto en su jornada para también confiar al Espíritu Santo lo que escuchan de los distintos participantes en las mesas redondas y también para preparar con mayor disponibilidad en el corazón sus intervenciones en las que no estamos llamados a escuchar soluciones o a proponer
cambios estructurales, porque el sínodo no es un parlamento, como lo ha recordado el Santo Padre, tampoco es una reunión entre amigos. El sínodo es un camino, un proceso fermental, un kairos en la historia de la Iglesia, un kairos en el que el Espíritu Santo es el protagonista, un kairos que nos invita a acoger los dones que el Señor nos está pidiendo recibir en este momento particular de la historia. Escuchamos ahora el aporte teológico del Padre Dr. Carlos María Gali, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, miembro de la Comisión Teológica Internacional y coordinador del equipo teológico pastoral del CELAM. Muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Querido Papa Francisco, queridas autoridades, hermanos y hermanas, corresponsabilidad sinodal en la misión evangelizadora. El Instrumentus Laboris sitúa el tema de la corresponsabilidad en la misión en el centro del discernimiento. Se refiere al intercambio entre las iglesias al hablar de la comunión y la misión. Formula una cuestión previa a las 5 preguntas. ¿Cómo compartir dones y tareas al servicio del Evangelio? Esta breve reflexión teológica piensa la unión intrínseca entre la sinodalidad y la misión. 1. La corresponsabilidad entre todos los bautizados. 2. El intercambio al servicio del Evangelio. 3. 1. La Iglesia sinodal es misionera, la Iglesia misionera es sinodal. Episcopalis Communio señala la finalidad evangelizadora del sínodo. Al hablar de una nueva etapa evangelizadora, de una Iglesia en estado permanente de misión, dice: el sínodo de los obispos está llamado, como cualquier otra institución eclesial, a convertirse cada vez más en cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. La Iglesia, como la Trinidad y la Eucaristía, es un misterio de comunión misionera. El sínodo dedicado a los jóvenes elaboró esta fórmula: sinodalidad misionera, haciendo una recepción creativa del documento de la Comisión Teológica Internacional sobre la sinodalidad. Este afirmó: en la Iglesia la sinodalidad se vive al servicio de la misión. La Iglesia peregrina es misionera por su propia naturaleza. Ella existe para evangelizar. Todo el pueblo de Dios es el sujeto del anuncio del Evangelio. En él, todo bautizado es convocado para ser protagonista de la misión, porque todos somos discípulos misioneros. El texto cita el decreto conciliar ad gentes, Ecclesia peregrina, la Iglesia peregrina, natura sua, por su propia naturaleza, missionaria est, es misionera. Y el corazón del Evangelii Nuntiandi de Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Podríamos citar varios documentos del último quinquenio. No lo hago, pero se refieren al mismo tema. Las palabras del obispo de Roma al abrir este proceso sinodal, nuestro documento preparatorio, la Constitución Predicate Evangelium, el documento para la etapa continental, el texto de la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe expresa, cito: la Iglesia en camino peregrina hacia el reino pleno es misionera porque es sinodal y es sinodal porque es misionera. Y el Instrumentum Laboris 51 agrega: la misión constituye el horizonte dinámico a partir del cual pensar la Iglesia sinodal, a la cual imprime un impulso hacia el éxtasis, que consiste en salir de sí. El Concilio Vaticano II desarrolló la expresión natura misionaria, naturaleza misionera,
para decir que la misión es esencial. Ella surge de la misión del Hijo y del Espíritu Santo, según el designio y el amor fontal del Padre. Una eclesiología dinámica afirma no solo que la Iglesia tiene una misión, sino que la misión, las misiones del Dios Trino, tiene una Iglesia. La Iglesia peregrina es histórica y escatológica. Mientras estamos en camino, somos sinodales misioneros. Vamos juntos anunciando el Evangelio del reino de Dios que adviene. En síntesis, la sinodalidad es misionera, la misión es esencial. La frase que citamos varias veces, Iglesia sinodal misionera, refuerza la eclesialidad y el dinamismo del envío. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. 2. La corresponsabilidad de todos los bautizados. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que se descenderá sobre ustedes y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. El Espíritu es el agente principal de la evangelización y de la sinodalidad. La reunión celebrada en Jerusalén, Hechos 15, es el modelo de la vida sinodal al servicio de la misión. El discernimiento realizado bajo la guía del Espíritu confirmó la vocación universal del pueblo santo, el pueblo que Dios forma en y desde los pueblos de la tierra. Hechos 15, 14. En la Iglesia el Espíritu distribuye sus dones a cada uno según quiere para utilidad común. Los bautizados y las bautizadas estamos llamados a compartir los dones y las tareas en cada iglesia local, diócesis o eparquía, en las distintas agrupaciones de iglesias particulares a nivel regional, continental, nacional y en la Iglesia entera, como hacemos aquí. Siguiendo al Vaticano II y a Pablo VI, el Papa Francisco enseña que todo el pueblo de Dios anuncia el Evangelio. Me gusta decir, lo que es de todo el pueblo de Dios pertenece a todos en el pueblo de Dios. Aquí el movimiento va del nosotros al yo. La Iglesia es el sujeto histórico y comunitario de la misión, y en ella cada uno está llamado a evangelizar. Por eso todo cristiano puede decir, ay de mí si no evangelizara, y también yo soy una misión. Somos una misión. Todos somos siempre discípulos misioneros. Por eso hoy reflexionamos sobre la misión, B2.1. El bautismo y la fe fundan la vocación universal a la santidad y a la misión. Cada cristiano está llamado a la plenitud del amor y al anuncio del Evangelio. Intensificar la corresponsabilidad debería ayudarnos a ver cómo todos los carismas, especialmente los laicales, enriquecen a las comunidades cristianas y ayudan a mejorar la vida de los pobres. Cómo recrear los vínculos de mutualidad, reciprocidad y complementariedad entre el varón y la mujer. Cómo reconocer y promover la dignidad y las funciones de las mujeres en la Iglesia. B2.2, B2.3. Conversaremos sobre el intercambio entre las personas, comunidades, instituciones y movimientos en la Iglesia local. También sobre las dificultades para articular al laicado, la vida consagrada y el ministerio ordenado en una Iglesia toda ministerial. Hay varios tipos de ministerios y de ministros que tienen su raíz en el bautismo. Algunos son estables, las madres y los padres que educan en la fe, a partir del bautismo y del matrimonio. Otros espontáneos,
los rezadores populares. Otros son reconocidos, los que se dedican a la enseñanza, los voluntarios de Cáritas, los cantores en la liturgia. Otros son instituidos, ahora los laicos catequistas. Hay nuevos y puede haber otros instituidos, por ejemplo, el de la escucha y el del cuidado. Mi padre, ya anciano, era ministro de la escucha todos los viernes en su parroquia. También analizaremos los ministerios ordenados, incluido el del obispo en clave misionera, B24, B25, porque todos podemos avanzar en la conversión pastoral. Punto 3. El intercambio de dones y tareas al servicio del Evangelio. La Constitución Lumen Gentium, al tratar sobre la catolicidad, se refiere a las riquezas culturales y a las diversidades eclesiales. En ese contexto considera el intercambio entre las iglesias. Cito Lumen Gentium 13c. De aquí dimanan vínculos de íntima comunión entre las diversas partes de la Iglesia en lo que se refiere a las riquezas espirituales, los trabajadores apostólicos y las ayudas temporales. Los miembros del pueblo de Dios están llamados a compartir los bienes, ad communicandum bona, y a cada iglesia puede aplicarse estas palabras del apóstol. El don que cada uno haya recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia hace que el evangelizado se vuelva evangelizador y el discípulo se convierte en misionero. Las iglesias antiguas transmiten la fe y forman nuevas iglesias, que al crecer se tornan sujetos que dan aún desde su pobreza y se vuelven iglesias hermanas. Hoy muchos inmigrantes se convierten en misioneros espontáneos y ayudan a dinamizar la fe, porque llevan consigo no solo sus pobrezas, necesidades y pecados, sino también sus riquezas, valores y virtudes, sobre todo su fe, que puede ofrecer un valioso aporte evangelizador. La comunión de bienes pertenece al estilo evangélico de vida. Conocemos el texto de Hechos 2:42. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, koinonía, en la fracción del pan y en las oraciones. El concilio llama dona et bona a estos bienes que se comparten y los organiza en 3 grupos: riquezas espirituales, trabajadores apostólicos, recursos materiales. Los primeros, las riquezas espirituales, desde la autocomunicación de Dios, el cuerpo de Cristo, la vida del Espíritu, la palabra, la gracia, la Iglesia. Estos bienes fundan la Communio Sanctorum. Esta fórmula del credo tiene 2 sentidos interconectados. Es comunión entre las personas santas, santi, por medio de las cosas santas, santa. La Eucaristía es fuente, centro y fin de comunión y participación. Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo porque participamos de ese único pan. Las riquezas espirituales incluyen todos los tesoros del pueblo de Dios: la revelación, la caridad, la santidad, la sabiduría, la liturgia, la espiritualidad, la cultura, el arte, el querigma, la teología. Todos estos bienes se pueden compartir. Los operarios apostólicos, segundo grupo, somos los evangelizadores. El primer bien que compartimos es la propia persona, porque el amor es la donación de sí, como decía San Pablo. Sentíamos por ustedes tanto amor que queríamos darles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida. Tan queridos llegaron a sernos. Los talentos son dones para madurar en favor de los demás, y el tiempo es la vida que damos como trabajadores de la viña, seamos de la primera hora o de la última.
La multitud de los bienes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba estos bienes como propios, sino que todo era común entre ellos. Si compartimos los dones espirituales, ¿cómo no vamos a comunicar los bienes materiales? Resolvieron hacer una colecta, koinonía, dice Romanos 15, en favor de los santos de Jerusalén. Lo hicieron espontáneamente, aunque en realidad estaban en deuda con ellos. Porque si los paganos participaron de sus bienes espirituales, deben a su vez retribuirles con bienes materiales. Recuerdo que en la conferencia episcopal de Aparecida, los directores de Adveniat y Miserior, que tanto ayudan a nuestras iglesias, nos agradecieron la vitalidad de la fe y el amor a los pobres de la Iglesia latinoamericana. Así son los intercambios. Concluyo. ¿Cómo compartir dones y tareas? El Señor nos dice, den gratuitamente lo que han recibido gratuitamente. La misión es una gracia que sirve al don del encuentro con Cristo por desborde, testimonio, anuncio, atracción. El amor de Dios es mucho más, poliomalión, que el pecado. Romanos 5:15, porque si la falta de uno provocó la muerte de todos, la gracia de Dios y el don conferido por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, fueron derramados mucho más abundantemente sobre todos. Aquí Pablo modificó el verbo abundar, periseuo, agregó el prefijo sobre, hiper, y creó el verbo sobreabundar. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es la lógica del mucho más que genera esperanza. Con esta esperanza, deseo que por la acción del Espíritu, allí donde abunda la comunión, sobreabunde la sinodalidad. Donde abunda la sinodalidad, sobreabunde la misión. Y donde abunde la misión, sobreabunde el Evangelio, que es Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Guardamos una pausa de silencio de 4 minutos. Ha hablado en la octava Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad, en esta primera sesión, el padre Carlos Mariagalli, ofreciéndonos una preciosa reflexión sobre la sección B2 del Instrumentum Laboris, este documento que es una referencia, un marco para el trabajo de la primera sesión de esta 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Ha desarrollado su intervención en varios puntos. Primero, nos ha dicho la naturaleza misionera de la Iglesia sinodal. Ha recordado la Constitución Episcopalis Communio, que señala la finalidad evangelizadora del sínodo. También se ha referido a la corresponsabilidad de todos los bautizados en la misión y al intercambio de dones y tareas al servicio del Evangelio. Enfatizó que la gracia hace que el evangelizado se vuelva evangelizador y el discípulo se convierta en misionero, y recordó que las iglesias antiguas transmiten la fe y forman nuevas iglesias que al crecer dan desde su pobreza y se tornan iglesias hermanas. Muchos inmigrantes se convierten en misioneros espontáneos y ayudan a dinamizar la fe. De hecho, este punto de los migrantes y el rol en la evangelización, en el anuncio del Evangelio, está muy presente en las conversaciones que se están desarrollando en este sínodo de los obispos sobre el tema de la sinodalidad. Migrantes que aportan muchísimo a la Iglesia y que con su modo también de vivir la fe, de anunciar el Evangelio, nos introducen en una dinámica salvífica.
En el aula Pablo VI de la Ciudad del Vaticano, los padres y las madres sinodales, todos, como insiste el Santo Padre, indicando la apertura total de las puertas de la Iglesia a todos, están reflexionando sobre la intervención del Padre Carlos Mariegali, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, además de miembro de la Comisión Teológica Internacional y coordinador del equipo teológico pastoral del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, el CELA, al que también saludamos porque en esta transmisión está conectado con nosotros mediante nuestra transmisión en directo. Luego del Padre Gali será el momento de escuchar a la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri. Ella es la presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, la CLAR, quien ha hablado en uno de los briefings informativos desde la oficina de prensa de la Santa Sede y ha compartido cómo en este sínodo se hace resonar el grito de los excluidos, el grito de los migrantes. Ella mencionaba, por ejemplo, las caravanas y caravanas de migrantes que llegan a distintos países de América Latina y del resto del mundo en busca de un futuro mejor. Este sínodo también tiene presente las historias, los desafíos, los sufrimientos, los retos a los que se enfrentan las poblaciones migrantes y de hecho ha tratado en varias de las sesiones esta cuestión, invitándonos a pensar en tantos rostros de hermanos y hermanas que en muchos casos no logran llegar a su destino. Escucharemos ahora 3 y mueren también en el mar. Tema del módulo 2. El primer testimonio nos lo presenta la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri de la Compañía de María, presidenta de la Conferencia Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. ¿Cómo puede la Iglesia de nuestro tiempo compartir mejor la propia misión a través de un mejor reconocimiento y promoción de la dignidad bautismal de la mujer? Querido Papa Francisco, hermanas y hermanos, a la hora de pensar en la misión de las mujeres en la Iglesia, conviene mirar a Jesús, aprender de Él. El Evangelio da cuenta de una disposición de Jesús para ver y sentir a las mujeres, levantarlas, dignificarlas, enviarlas. La verdadera reforma viene del encuentro con Jesús, al eco de su palabra, en el aprendizaje de sus actitudes y criterios, en la asimilación de su estilo. Desde esta convicción quisiera comenzar trayendo ecos de lo que viven algunas mujeres. Doña Rosa tiene 70 años. Todas las tardes sale a visitar a los enfermos del barrio. Cuida de que tengan alimentos y vida digna. Hasta hace 6 meses, ella les llevaba también la comunión, pero el nuevo párroco le ha dicho que esa ya no es una misión para ella, que la comunión la llevarán los ministros de la Eucaristía, varones a los que se les ha ocupado con un vistoso uniforme. Ella sigue recorriendo las calles de su barrio, visitando a los enfermos. Ya no puede llevar a Jesús a Eucaristía, los protocolos se lo impiden, pero ella, todas las noches después de orar, se acuesta sintiendo que Dios la lleva a ella y que a través de ella Él es el auténtico consuelo para los más frágiles. Marta terminó su doctorado en teología con calificaciones mejores que las de sus compañeros varones. La Universidad Pontificia en la que se graduó decidió que no le podía dar un título canónico porque ella es mujer, que el suyo sería un título civil. Sin embargo, eso ya se constituye en un logro, porque hasta hace pocos años las mujeres en su país no podían estudiar teología, solo ciencias religiosas. Otras muchas mujeres
no tienen sitio en el consejo parroquial o diocesano, a pesar de que ellas son las maestras, las catequistas por los ríos, las que curan las heridas a los enfermos, las que atienden los migrantes, las que orientan a los jóvenes y juegan con los niños, las que alimentan la fe en las paraliturgias y con creatividad sostienen la esperanza cuando aturde la violencia. Desde la óptica de los miembros de muchos consejos, la misión de las mujeres es muy maternal, básica, pastoral, y los objetivos de los consejos son para ellos más administrativos y estratégicos. El 28 de septiembre, al llegar a Roma, fui a la Eucaristía. Detrás de mí estaba una mamá con sus 2 hijos. Al momento de la comunión, ella le preguntó a su hijo mayor, ¿vas a comulgar? Inmediatamente la niña pequeña, de 6 años, después supe que se llamaba María Antonieta, le preguntó, mamá, ¿qué es comulgar? Confieso que esa pregunta me ha resonado con fuerza durante todos estos días de asamblea sinodal. La andadura de las mujeres en la Iglesia está llena de cicatrices, de coyunturas que han supuesto dolor y redención, trama pascual, en el cual lo evidente y definitivo ha sido el amor de Dios, amor que permanece más allá del empeño de algunos por invisibilizar la presencia y el aporte de las mujeres en la construcción de la Iglesia. La Iglesia tiene rostro de mujer. Las asambleas, los grupos parroquiales, las celebraciones litúrgicas, los ministerios apostólicos de las comunidades, la calidad de la reflexión y la calidez de la entrega de la Iglesia se teje muchas y mayoritariamente en el vientre de las mujeres. De esto es posible dar cuenta en todos los contextos. La Iglesia es madre y maestra, es también hermana y discípula, es femenina, y eso no excluye a los varones, porque en todos, varones y mujeres, habita la fuerza de lo femenino, de la sabiduría, la bondad, la ternura, la fortaleza, la creatividad, la parresía y la capacidad de dar la vida y de enfrentar las situaciones con osadía. Todos, mujeres y varones, estamos llamados a ser vientre, casa, caricia, abrazo, palabra. Una Iglesia femenina tiene la fuerza de la fecundidad, esa que le viene dada por la Ruaj. En el proceso sinodal, en nuestro continente, vamos experimentando que una Iglesia misionera que late al ritmo de lo femenino es una Iglesia con estas perspectivas. Primero, la persona de Jesús y el Evangelio son quienes convocan. El encuentro es para hacer memoria y actualizar el compromiso en la conciencia de ser enviados, discípulos misioneros. En ella se hace lectura de fe de los hechos y el discernimiento está a la base de cualquier proceso o acción. Segundo, la inclusión y la participación en la toma de decisiones brotan de la conciencia de la identidad, pueblo de Dios, y por el bautismo portadores de la misma dignidad. 3. La opción por el cuidado de toda forma de vida es la opción por el reino. Se propende por la construcción de comunidades en las que se tiende naturalmente a levantar al caído, a curar las heridas, en las que hay lugar para el desheredado y se trabaja por la dignidad humana, el bien común, por los derechos de las personas y de la tierra. Cuarto, un nuevo modo de establecer las relaciones hace posible una renovada identidad más circular, fraterna, sororal, con nuevas ministerialidades. Es una Iglesia en la que se tejen relaciones de solidaridad y cercanía. El vínculo se establece más allá de lo jerárquico y lo funcional, en ese espacio existencial llamado comunidad y en el que todos nos sentimos humanos, hermanos.
Quinto, se cree en el valor de los procesos, se prioriza la escucha y se reconoce que la fecundidad es fruto de la gracia, de la acción del Espíritu, único capaz de hacer nuevas todas las cosas. Al fondo del deseo y el imperativo de una mayor presencia y participación de las mujeres en la Iglesia, no hay una ambición de poder o un sentimiento de inferioridad, tampoco una búsqueda egolátrica de reconocimiento. Hay un clamor por vivir en fidelidad al proyecto de Dios que quiere que en el pueblo con el cual Él hizo alianza, todos se reconozcan en condición de hermanos. Se trata de una llamada a la participación y a la igual corresponsabilidad en los discernimientos y en la toma de decisiones, pero es fundamentalmente un anhelo de vivir con conciencia y en coherencia con la dignidad común que a todos nos da el bautismo. Es un deseo de servir. Ojalá, al concluir este proceso sinodal, todos podamos mirar de frente a los ojos de la pequeña María Antonieta y responderle que comulgar es caminar en condición de hermanos y con la mirada puesta en Jesús, actualizar ese banquete en el que hay lugar para todos. El amor se traduce en obras y la verdad que a todos nos abriga es simple y llanamente el Evangelio. Ha sido realmente hermosa la reflexión de la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas. Sisquia Lucía Valladares Paguaga y de José Manuel de Urquide González sobre el sínodo sinodal, el sínodo digital, perdón, la misión digital. Querido Papa Francisco, queridos hermanos y hermanas, varios entre ustedes ya han hablado en sus intervenciones de la importancia de evangelizar el ambiente digital. Creemos que podría ser un aporte al discernimiento del módulo B2 el compartir la experiencia que hemos tenido en el llamado sínodo digital de ser misioneros en los ámbitos digitales. Somos los que, de manera muy informal, desde hace tiempo, sentimos la llamada de misionar en los diversos espacios digitales, como nuestra vocación cristiana. Como resultado del sínodo y con el acompañamiento del Dicasterio para la Comunicación y la Secretaría General del Sínodo, tenemos una conciencia de ser parte de lo que estamos llamando la misión digital. Creemos que la misión digital es y será cada vez más importante para la misión apostólica de la Iglesia. Y por eso nos han invitado a compartir algunas reflexiones del camino recorrido hasta la fecha de hoy. Nuestro proyecto, ligado al sínodo sobre la sinodalidad, se llama La Iglesia te escucha. Es una iniciativa llevada a cabo por una red de misioneros y evangelizadores digitales de muchos países del mundo. Expresa sobre todo la vocación misionera del sínodo, por lo cual el esfuerzo se centró en llegar a las periferias, a quienes no estaban participando en el sínodo de modo presencial, porque no van a las parroquias. Desde nuestra experiencia, podríamos decir que hay tres frutos principales. El primero es que la misión se convirtió en el elemento importante en la consulta global del sínodo a partir de octubre de 2021. En la primera fase, a lo largo de 2 meses y medio, alrededor de 250 misioneros digitales, realizamos procesos de escucha en 115 países y en 7 lenguas, llegando de esa manera en total a más de 150.000 personas que han querido responder a nuestro cuestionario y a nuestros vídeos, posts,
Millones han sido alcanzados por el proceso sinodal en Internet. Los frutos de nuestra escucha fueron incluidos junto a los otros en la síntesis global que dio lugar al documento para la etapa continental. En la segunda fase, 15 misioneros digitales fueron invitados a las distintas asambleas continentales para compartir su discernimiento desde la experiencia de su misión. 2 de ellos estamos aquí en esta asamblea. Gracias. Es decir, la Iglesia Te Escucha ha sido integrada al proceso sinodal. El segundo fruto ha sido la creación de la conciencia de la necesidad de misión digital. Ahora los misioneros digitales somos ya casi 2.000 en todas partes del mundo y el número sigue creciendo. Si muchos de los misioneros llevan mucho tiempo evangelizando en las redes, lo han hecho por iniciativa personal, muy pocos con algún apoyo institucional, con escasos recursos. Pero para este proyecto de escucha había que juntarnos y crear espacios, es decir, una red entre los misioneros que nos permitiera encontrarnos y discernir juntos. De este modo, un fruto concreto del camino sinodal ha sido la conciencia de que somos un cuerpo misionero que lleva a cabo la misión digital. Hubo un momento muy importante en esta conciencia creciente, cuando en la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, en agosto, organizamos el primer encuentro, por primera vez presencial, que constó de una misa y de un festival en el que participaron 577 misioneros digitales de 68 países. Se descubrió en nosotros, la mayoría laicos y jóvenes, un deseo de vincularnos mejor con nuestros obispos y diócesis, tener su acompañamiento y estar integrados en la misión apostólica de la Iglesia. La misa y bendición de los evangelizadores y misioneros digitales en Lisboa ha reflejado el tercer fruto de este proyecto de escucha sinodal, que es el progresivo reconocimiento por parte de la Iglesia de que la misión digital no es meramente un instrumento para llevar a cabo la evangelización, sino que es un espacio, un territorio, un mundo para la Iglesia de comunión, misión y sinodalidad. Cito al cardenal Tagle. Queremos enfatizar este último punto. El ambiente digital es una cultura donde las personas pasamos gran parte de nuestras vidas, incluso muchos de ustedes. No es simplemente un instrumento, sino que, como dice el Papa Francisco en Christus Vivit, afecta de modo muy profundo la noción de tiempo y de espacio, la percepción de uno mismo, de los demás y del mundo. El modo de comunicar, de aprender, de informarse, de entrar en la relación con los demás. Como toda cultura, tiene su propio lenguaje, sus propios modos de actuar, y como en toda cultura, para que la semilla del Evangelio crezca, tiene que ser inculturizada. Allí, en esa cultura, encontramos a hermanos que anhelan el anuncio. Ahí hay muchos que necesitan esperanza, necesitan sanar heridas, necesitan una mano, necesitan a Dios. A la gran mayoría no les sirve que usemos el Internet solo para comunicarles el horario de misas, enviarles el Evangelio del día o invitarles a visitar la catedral, si no hemos hecho primero un diálogo con ellos, acercándonos, escuchándoles. A veces sienten confusión o vergüenza y necesitan un compañero de ruta que los ayude. Para hacerlo, tenemos que salir de nosotros mismos, de nuestros esquemas, para encontrarlos, escucharlos y acompañarlos en su caminar hacia el Dios del amor. Y continúa ahora mi compañero misionero digital Urquidi.
Ha sido la hermana Siskia Valladares, una de las representantes del Sínodo Digital, que ha pronunciado esta intervención y ahora da paso a otro de los miembros del Sínodo Digital. Hermanos, se dice que estamos en un momento de transformación de la Iglesia en la Iglesia. Y es cierto que hay una brecha entre la cultura de la Iglesia institucional y los jóvenes formados por la era digital. La misión digital, entonces, es una especie de puente entre dos mundos que poco se conocen. Otra cosa que a menudo se dice es que en toda época de transición la Iglesia se construye desde las periferias. Ahí en la Galilea digital viven los que anhelan a Dios, pero que no conocen la Iglesia. Nuestra experiencia es que la cultura digital tiene mucho de esta nueva Galilea y que el Señor está ahí, frente a nosotros, primereando, como dice el Papa Francisco. No somos ingenuos tampoco, sabemos también que hay muchas cosas que no son de Dios, hay redes que atrapan y manipulan. En Hacia una plena presencia, la reflexión pastoral que publicó el Dicasterio de la Comunicación sobre las redes en mayo de este año, se analizan muy bien los algoritmos que condicionan y filtran las redes para beneficio económico o cualquier otro tipo de poder. Como todos misioneros, necesitamos saber dónde están los ladrones para poder encontrar a los heridos. Pero Él que nos conduce a ese territorio es el mismo Espíritu, que a través de este sínodo nos está invitando a misionar en esta nueva Galilea. Una iglesia misionera sinodal en salida está aprendiendo a escuchar, acompañar y acoger a una población que con dificultad va a las iglesias. Una población que mayoritariamente tiene entre 18 o 40 años. Un tercio son los no creyentes, pero la mayoría son los que creen sin pertenecer. Son los alejados y los enajenados, los nones, como le dicen en Estados Unidos y países de habla inglesa. Se consideran sin ninguna religión. Algunos son espirituales, pero sin ninguna religión. Son creyentes, algunos se fueron de la iglesia heridos por discriminaciones que sintieron, otros se aburrieron de nuestras prédicas o no entendieron el lenguaje o simplemente no conocieron a Jesús vivo. Pero todos ellos sienten un vacío y siguen buscando, horas y horas cada día. Es importante entender que viven gran parte de su tiempo en Internet. Ahí están a lo mejor parcialmente escondidos, quizá por vergüenza o por temor, o simplemente porque están buscando un significado, están buscando aquel que es amor. Es desde ese espacio donde sienten la libertad de poder preguntar, de poder explorar, de entrar en diálogo con ellos requiere tiempo, paciencia y mucho amor. Te hacen muchas preguntas, por ejemplo, ¿cómo seguir a Dios? ¿Cómo? ¿Dónde buscarlo? O le preguntan a Siskia y a tantos otros misioneros digitales, hermana, ¿cómo me acerco a la iglesia? Muchas veces comentan el contenido de tantos misioneros digitales que, así como a Siskia, siguen cientos de miles de personas, algunos millones de personas. Ahí responden, tenemos muchísimos testimonios donde dicen, tu contenido me hace recobrar la fe en un amor, en un Jesús que es amor, en una iglesia que sí quiere que seamos parte y que no quiere mantenernos al margen. Quisiera enfatizar un punto relevante para la sección B2.2. Para misionar en los espacios digitales, no importa si eres sacerdote, si eres laico, hombre, mujer, joven o adulto. De los 250 evangelizadores de la primera etapa de escucha del sínodo, ahora somos como 2,000 en esta red de evangelizadores, éramos 63% laicos, 27% eran sacerdotes y alrededor del 10% religiosas o religiosos. En este sentido, la nueva Galilea del ambiente digital es un territorio idóneo para una iglesia sinodal misionera en la que todos los bautizados somos corresponsables para evangelizar. Lo que importa es tu capacidad de escucha, de diálogo, de ser un testimonio creíble. Requiere tiempo, requiere paciencia, presencia, pero lo que sorprende es la confianza que los followers tienen en la persona, la palabra y el testimonio del misionero digital. Es decir, su desconfianza rápidamente se convierte en fe cuando encuentran a un testigo auténtico. Hemos descubierto también la importancia de lo que se dice en la hoja de trabajo del B2.1, en el punto D, sobre las limitaciones y fracasos de las comunidades cristianas, que no son obstáculo para la misión, sino que, cito,
el movimiento de salir de sí mismo por el impulso de la fe, la esperanza y la caridad es un modo de afrontar ese carácter incompleto. En las redes todo es provisorio, fluido, incompleto. Se está buscando un rostro misericordioso que intenta comprender el lenguaje para transmitir vida. Y desde este encuentro primario, muchos luego encuentran el coraje y desean realmente adentrarse, entrar en el amor, en la belleza, en la verdad. En sus casilleros, en los próximos días, van a encontrar todos información de cómo contactarnos si desean saber un poco más de esto, algo de apoyo, o simplemente tienen a lo mejor a misioneros digitales ya trabajando que puedan entrar en esta red. La experiencia del proyecto sinodal La Iglesia Te Escucha nos ha hecho soñar con que algún día todas las diócesis tengan sus equipos de misioneros digitales, bendecidos, acompañados, formados por sus obispos, parte de la misión evangelizadora de las iglesias locales. Esperamos que algún día el ministerio de la escucha digital para encontrar el hermano que está buscando, que está sufriendo, que sea parte normal de la vida de la iglesia, que sea ese primer acercamiento con las periferias existenciales de nuestro tiempo. Y si el sueño se hace realidad, seguro en el futuro dirán, fue el sínodo sobre la sinodalidad que lo hizo presente. Adelante la misión digital. Muchas gracias. Otro de los miembros del Sínodo Digital, en este caso José Manuel de Urquide González, ha compartido su testimonio. Antes de escuchar el tercer testimonio, dejemos unos momentos de silencio también pensando en nuestros traductores que han trabajado arduamente esta mañana. Un momento de silencio antes del último testimonio que se escuchará aquí. Un momentito, por favor, vamos a dejar un momento de Será silencio el arzobispo para que los traductores descansen. de Yuba, en Sudán del Sur, el que pronunciará unas palabras antes de concluir la 8ª Congregación General del Sínodo en curso, el Sínodo sobre la Sinodalidad, en la primera sesión, esta reunión en Roma que se está desarrollando del 4 al 29 de octubre. El sínodo digital es precisamente una novedad en este sínodo de la sinodalidad, porque por primera vez se están incorporando estas voces en un proceso que ha nacido por iniciativa del Dicasterio para la Comunicación e involucra a evangelizadores digitales, más conocidos como influencers, de todas las partes del mundo que se han propuesto reflexionar juntos sobre la misión en los aerópagos digitales, un espacio por iniciativa del Dicasterio para la Comunicación que realiza encuentros en distintas partes del mundo. El arzobispo de Yuba, Stephen Ameya, de Sudán del Sur, será quien pronunciará la última intervención. Your Holiness, Your Eminences, Your Excellencies, Eccellenze, Your Lordships, señoras y señores, reverendos padres, reverendas madres, queridos laicos. Yo procedo de un país azotado por la guerra. El Sudán y Sudán. Estos países eran antes unidos, luego fueron separados y el Sudán del Sur se ha vuelto independiente. Al tiempo, durante nuestra celebración de este encuentro, se da una guerra en Sudán y estas guerras son creadas, realizadas por el género humano. Mi ponencia no se va a referir a las guerras, sino al B2.5, el ministerio del obispo
desde el punto de vista misionero sinodal, para renovar y promover el ministerio episcopal de una perspectiva misionera solidaria, sinodal, es importante que el obispo lleve a cabo una operación misionera en el marco de la operación diocesana. El obispo ha de seguir el ejemplo de las primeras comunidades cristianas, en las que los creyentes representaban un corazón y un alma sola. Esto significa que el obispo ha de participar activamente en la vida de los fieles. En ocasiones el obispo ha de preceder a los fieles guardando una esperanza vibrante y a menudo, en cambio, ha de caminar en el medio de los fieles con una presencia misericordiosa sin pretensiones. El obispo ha de poder caminar detrás de los fieles, ayudando a los que se han quedado atrás, permitiendo al rebaño empezar a emprender nuevos caminos. En aras de promover una nueva comunión misionera, el obispo ha de alentar y desarrollar medios encaminados a la participación. Se trata de medios previstos en el Código de Derecho Canónico y en otras instrucciones, en otros documentos. Es decir, que es sumamente importante seguir dialogando en este camino y proceso pastoral. El objetivo de este proceso participativo no ha de ser necesariamente una organización eclesiástica, sino el anhelo misionero de alcanzar a todos. El obispo, además, ha de ser sabedor del ministerio pastoral, de la tarea del misionero, procurando que todos en su actividad pastoral sean marcados por un espíritu misionero capaz de despertar un anhelo, un celo encaminado a difundir el Evangelio. Esto incluye también a las actividades misioneras que han de ser implementadas y guiadas en las diócesis, además de alentar el aspecto misionero en las iglesias particulares, promoviendo valores básicos como reconocimiento de nuestro prójimo, ser respetuosos con la diversidad cultural y una sana interactuación entre las que son las distintas culturas. Además, el obispo ha de ser considerado como un servidor y como un portador de esperanza, porque la misión representa un indicador seguro de nuestra fe en Cristo y en su amor por nosotros. Anunciando al resucitado, los cristianos presentan al que es único y al que estrena una nueva época en la historia, anunciando al mundo la buena nueva de una salvación completa y universal. El obispo ha de inspirar a las mujeres y a los hombres de todas las épocas, llevándolos a una nueva vida fomentada por la esperanza. A modo de ejemplo, yo
puedo decir que lo que digo podría también acarrear confusión. Y para evitar esta confusión os quiero contar una anécdota. Yo me encontraba en el seminario menor y todos nuestros maestros eran jesuitas. Un jesuita procedente de la India con otro jesuita procedente de Gales o de Australia. Un jesuita dijo al otro: yo vengo aquí para morir. No, todo lo contrario. O sea, vienes aquí para enseñar. Dice, es lo mismo que tenemos en nuestra sinodalidad. Nosotros, como siervos, como servidores de Cristo, necesitamos una renovación en nuestra vida. Sin embargo, en ocasiones se dan malentendidos y muchos consideran que semejante sinodalidad nos pueda alejar. Pero este es un malentendido, y este malentendido surge por falta de comprensión de las que son las intenciones o un problema de poco entendimiento del idioma, con lo cual el fin de esta asamblea es realizar un cambio para que la Iglesia pueda resultar abierta para todos. Y al finalizar mi discurso, yo les insto a todos a que oren por mi país, Sudán del Sur, para poder encontrar la paz y sobre todo os pido rezar por todo el Sudán. Nosotros estamos aquí hablando y se está en este momento librando una guerra y muchas personas huyen, las iglesias son totalmente destruidas. Y esto depende de la falta de toma de decisiones políticas encaminadas al bienestar común, con lo cual les insto a todos a que recen por mi país y que Dios os bendiga y que permita a esta asamblea. Vamos llegando al final de la transmisión en directo de la 8ª Congregación General de la 16ª Asamblea Sinodal. Habrá un momento de silencio final para reflexionar sobre lo que se ha expuesto. Esta mañana hemos escuchado distintas intervenciones que nos han puesto en el contexto de la sección B2 del Instrumentum Laboris, sobre la que se reflexionará en este módulo. Hemos escuchado a dos representantes del Sínodo Digital, la hermana Siskia Lucía Valladares Paguagua y José Manuel de Urquidi González. También al padre Carlos Mariagali, decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina, a la hermana María Grazia Angelini, que ha reflexionado sobre las mujeres y la misión, a la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas, y por supuesto al inicio hemos escuchado al cardenal Jean-Claude Coleridge, relator general del Sínodo, que nos ha puesto en contexto de esta parte de los trabajos de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Y por último ha sido el cardenal Stephen Ameya, el arzobispo de Yuba, quien ha hablado, ha sido la última intervención de la 8ª Congregación General del Sínodo de la Sinodalidad en curso en Roma. Hoy a la tarde, viernes 13 de octubre, recordamos, no tendrá lugar el briefing informativo desde la Sala de Prensa Vaticana. A las 4 está previsto que comience la
séptima sesión de los círculos menores, desde las 4 hasta las 7:15 de la tarde, hora de Roma. Habrá una conversación en el espíritu sobre la sección B2 del Instrumentum Laboris, una sección que está dedicada al tema de la corresponsabilidad en la misión. La anterior, la B1, estuvo dedicada a la comunión, y ahora corresponsabilidad en la misión, dos aspectos esenciales de la vida de la Iglesia. Este es el último silencio en la octava congregación general para interiorizar los conceptos que se han expuesto hasta este momento. Y vamos también agradeciendo a todos los que nos han seguido, a todos los que han participado de esta transmisión en directo a través de nuestro sitio web www.vaticannews.va/es, de nuestro sitio web, de nuestro canal de YouTube Vatican News Es, y también a los que siguen atentamente el desarrollo del sínodo en nuestra cuenta de Instagram @vaticannews.es. En este sentido les agradecemos especialmente su fidelidad en esta plataforma donde tenemos mucho contenido agradable y dinámico para ofrecerles sobre la actualidad del Papa y de la Santa Sede. El Papa Francisco ha participado en esta octava congregación general, sigue con atención el desarrollo del sínodo de la sinodalidad, cuya primera sesión de la 16ª Asamblea se realiza este año 2023 en octubre aquí en Roma, y la segunda sesión se efectuará en 2024 también en octubre. Un proceso que inició en el 2021 con una amplia escucha al pueblo de Dios, una amplia consulta a las comunidades parroquiales, a las comunidades diocesanas. Luego también se ha vivido a nivel nacional y ahora estamos transitando la fase universal del sínodo, que nos invita a reflexionar cómo estamos caminando como iglesia y hacia dónde vamos en nuestro anuncio del Evangelio. Escuchamos ahora al secretario general, Monseñor Greg. È ora di pranzo, no? Allora, grazie per tutti che hanno intervenuto stamattina, grazie Santità per la sua presenza. El cardenal Mario Grech explica que se rezará el Ángelus y luego del almuerzo los participantes sinodales se reencontrarán en el aula Pablo VI a las 4, como estaba previsto, como les decíamos hace unos instantes. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compia in me la tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ora pro nobis, Santa Dei Gentiles. Ut dignificiamo per Gesù Cristo. Infondi nel nostro spirito tua grazia, o Padre. Tu, che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della resurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et
in secolo secolo. Eterno riposo dona loro, Signore. Spenda ad essi la luce perpetua. Siamo in pace. Amen. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Ora e sempre. Il nostro aiuto nel nome del Signore. Egli ha fatto cielo e terra. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Hemos recibido la bendición apostólica del Santo Padre Francisco tras la octava congregación general de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos. Los participantes se van retirando de la sala para el almuerzo y luego regresarán a esta aula Pablo VI a las 4 de la tarde hasta las 19:15. Gracias a todos los que nos han acompañado, gracias a las emisoras que se han conectado con nosotros, a la asistencia técnica de Adriano Vitali y a la coordinación de Alessandro De Carolis. Les recordamos que pueden ampliar todos los detalles de las intervenciones que han escuchado y de esta sesión de la mañana del viernes 13 de octubre en nuestro sitio web www.vaticannews.va/es y de nuestras redes sociales Facebook, X, Instagram y nuestro canal de YouTube. Desde el Vaticano les saluda Sebastián Sansón Ferrari con la redacción en español de Radio Vaticana, Vatican News. Que tengan un feliz y bendecido semana y los invitamos a permanecer en sintonía. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amen.